Buenos días, grado octavo. El día de hoy seguimos trabajando bajo la metodología de trabajo en casa. Recuerden que esta es su clase de castellano. La clase pasada nosotros habíamos alcanzado a abordar algunas características sobre el neoclasicismo. El día de hoy vamos a centrarnos en las características literarias de dicho movimiento. Entonces, la literatura del neoclasicismo se va a caracterizar porque se escriben obras literarias con el fin de formar y educar a los ciudadanos. En este sentido, las obras lo que van a hacer es eh, presentarse como manuales que de una u otra manera ayudan a delimitar o a saber cómo debería comportarse un ciudadano dentro de su sociedad. En España, recuerden que todas estas corrientes nacen en Europa. En España y en general en toda Europa, los escritores de esta época se dedicaban a hacer ensayos y a hacer crítica respecto al modelo social que se tenía en el momento. Estos ensayos, de nuevo, lo que buscaban era formar y educar a los ciudadanos. Por ello es importante que tengamos en cuenta que en este momento se hablaba de, si bien se hablaba de volver a lo clásico, a un nuevo clásico, también se configuraba una necesidad de establecer unos límites sociales que fueran importantes para el comportamiento de los seres humanos en general, en las ciudades. Para este momento de la historia, las ciudades estaban conformando y era bien importante saber que el ámbito político y social de una persona era lo que definía muchas cosas. Para este momento recuerden que las relaciones eran como en las películas de la Edad Media, de los príncipes, de los políticos, estaban muy marcadas todas esas jerarquías de los duques, de los reyes, y de una u otra manera lo que hacía era que los neoclasicistas escribían textos que de una u otra manera definían cómo se debía comportar cada sector de la sociedad. El neoclasicismo, además, como les comentaba, es un nuevo clásico, ¿no? Eso significa. Entonces buscaba retornar a los principios o a los elementos que inspiraron la antigua Grecia y Roma. Es decir, que si pensamos, por ejemplo, en un texto de Roma como La Polis de Platón, este mismo texto nos decía que cómo debían funcionar las sociedades en general. Entonces, si nos damos cuenta, por eso es que eran tan importantes las obras de Roma y de Grecia, porque en Roma y en Grecia nacieron las primeras sociedades y fueron los que delimitaron y dijeron que deberían existir herramientas para cualificar las sociedades. Los escritores respetaban normas que estaban basadas en autores griegos, como por ejemplo Aristóteles y Horacio, que refiere a Roma. Lo latino siempre va a referir a Roma. Estos autores lo que hicieron o lo que proporcionaron para estas personas fue que existiera, digamos que unas normas o unas reglas literarias que denominaron como las poéticas. Estas poéticas, básicamente, como les comentaba, son unas reglas en las que les decían cómo debían escribir los textos y digamos que era básicamente la estructura bajo la cual el neoclasicismo decidió escribir. Estas reglas se van a centrar en estas dos fundamentales que les puse acá, que son bien importantes estudiarlas. La primera es que cada género debía estar bien separado. Es decir, que si un texto era un ensayo, debía ser bien delimitado como un ensayo y no podía mezclarse con otro tipo de texto. Lo mismo que si era una crítica a cualquier tipo de estamento, debía ser simplemente eso, una crítica. En este sentido, el neoclasicismo va a ser muy cerrado con los elementos o con los géneros literarios. No se deben unir o no deberían unirse, por ejemplo, distintos géneros como lo trágico y lo cómico, que es el ejemplo que nos ponen acá. O el verso y la prosa. Recuerden que el verso es como están escritos los poemas, que básicamente sería una cuestión así, que es cortica, mientras que la prosa sí va de lado a lado, es un renglón completo. Entonces, estos tipos de escritura no debían mezclarse. Además, debía existir, si se iba a hablar en un tono muy familiar, muy coloquial, debía ser solo en ese tono. Si se iba a hablar en un tono, digamos que un poco más formal, así debía ser toda la escritura. Además, dice que el neoclasicista debía tener un corte muy francés, es decir, un corte
muy hablando elegantemente y muy refinado. En este sentido, ellos también se centraban en, como acá lo indica, en un arte aristocrático, es decir, en un arte solo para los ricos o para quienes tienen plata. Lo que hacía era que describía básicamente eh, las, las vivencias de estas personas de la aristocracia. Pero aquí viene una de las pequeñas críticas que se le tiene a este sistema, y es que básicamente, si bien se produjo una literatura correcta e impecable como nos muestra acá, también se ve como una literatura que es bastante fría. ¿En qué sentido? En el sentido en el que es muy difícil percibir como la libertad en el momento de escribir. Como les comentaba anteriormente, era un momento histórico bastante cerrado en el que se escribía o de una cosa o de otra y solo se podía escribir de una manera. Entonces algunos historiadores ven este momento como algo de retroceso, puesto que no se pudo crear o no se pudo ir más allá en la escritura de los textos. Limitó bastante, perdón, la interacción y la creación de textos diferenciales o de mezclas que pudieron haber sido interesantes y que hoy habrían generado un desarrollo quizás más adelantado respecto a la literatura. En este sentido, el neoclasicismo, si bien es un avance o una corriente literaria importante de ver, también se caracteriza por algunos fallos, como casi todos los momentos históricos de nuestra historia en general. Pero es importante que tengamos en cuenta que estos elementos son bastante congruentes con el desarrollo de la historia. O sea que fueron de una u otra manera necesarios para que conozcamos o que percibamos la literatura como la percibimos el día de hoy. Listo, muchachos, con esto damos un avance más en nuestro tema del neoclasicismo. Espero que haya quedado claro. Igual si ustedes tienen alguna duda o inquietud, la pueden comunicar conmigo. Espero que tengan un feliz día. Un abrazo para cada uno de ustedes.